Hola, buenas noches. A continuación presentaré el experimento de hongos y bacterias de la materia microbiología ambiental. En la fase 1, la fase de experimentación-simulación de un medio de cultivo, como primer paso simulamos las condiciones del medio de cultivo, para lo cual realizamos de manera casera utilizando la gelatina sin sabor. Las bacterias deben crecer adecuadamente en un medio de cultivo artificial, el cual debe reunir una serie de condiciones como temperatura, grado de humedad y presión de oxígeno adecuado, pH, consistencia adecuada del medio como un grado correcto de acidez o alcalinidad, y esterilidad. Un medio de cultivo debe contener los nutrientes y factores de crecimiento necesarios y deben estar exentos de todo microorganismo contaminante. El desarrollo adecuado de los microorganismos es un medio de cultivo y se ve afectado por una serie de factores de gran importancia y que en algunos casos son ajenos por completo al propio medio. Los pasos realizados. En el paso 1 preparamos en 3 recipientes gelatina sin sabor. Una vez obtenemos nuestro agar como medio más utilizado para cultivar las bacterias, pues este contiene todos los nutrientes necesarios para que las bacterias se desarrollen normalmente, realizamos los siguientes pasos. En el primer recipiente se colocó en la parte central 2 granos de suelo, dejando este agar en un ambiente fresco y seco. Se observó los cambios y crecimiento del agar durante 15 días. Podemos ver a la mitad, en los 7 días, como nuestro agar tiene una superficie acuosa, y ya en el término de nuestro agar, de nuestro cultivo, podemos ver cómo los granos de arena están cubiertos por el hongo filamentoso. En el segundo recipiente, con la ayuda de un gotero, colocamos una gota de agua de charca, la cual fue recolectada en una laguna a las afueras de Ibagué. Con la ayuda de un hisopo arrastramos la gota sobre la superficie de la gelatina en la forma como se muestra acá. Posteriormente dejamos en un lugar fresco y seco y observamos los cambios y crecimientos durante 8 días. Las colonias de agar en el agar permitieron el crecimiento de bacterias como las pseudomonas, como podemos ver acá al final de nuestra colonia, las cuales habitan en el suelo, en aguas estancadas, son de vida libre y se encuentran en material orgánico en descomposición. De allí el olor a huevo en descomposición, donde se producen colonias muy características de color gris con brillo metálico. Con la muestra de hongo filamentoso, en este caso utilicé una fresa con moho. Posteriormente tomé un trozo de la muestra y la coloqué en el tercer recipiente con gelatina, de la siguiente manera, como se muestra en esta figura. Su crecimiento fue observado por 10 días. Como podemos ver acá, el crecimiento de nuestro hongo filamentoso, se puede distinguir un hongo de crecimiento rápido, dando colonias blancas aterciopeladas inicialmente y al final quedan completamente cubiertos de esporas con un aspecto pulverulento. Los hongos filamentosos son microorganismos eucarióticos, aerobios, facultativos, que se producen de una manera natural. En nuestra segunda fase, la columna de Winogradsky, esta fase de experimentaciones permitió reconocer los diferentes procesos metabólicos que se presentan en aguas y lodos, generalmente en las plantas de tratamiento de agua residual. La columna de Winogradsky permite reconocer la diversidad de rutas bioquímicas y la colonización por parte de bacterias dependiendo de las condiciones del medio. Para esta práctica necesitamos o utilizamos los siguientes materiales, que fue una botella de vidrio, lodo, el cual fue recolectado en la orilla del río Chipalo, papel periódico picado, materia orgánica, hojas secas, utilizamos papel plástico transparente y una puntilla de acero. El procedimiento: entonces, en el recipiente de vidrio se colocó en el fondo la mezcla de lodo recolectado junto con las tiras de papel periódico, la hoja seca, procurando que quedara una capa compacta. Se mezcló homogéneamente y se agregó una puntilla de acero, dejando un lodo compacto de aproximadamente 10 centímetros de espesor.
Posteriormente se agregó el agua de charca, dejando un espacio de 4 centímetros de aire. Finalmente, con papel vinipel se tapó el recipiente y se ubicó en un lugar donde recibiera luz solar. Se observaron los cambios presentados durante las 4 semanas, como podemos ver en las imágenes. Acá en la segunda semana ya podemos ver nuestras algas en la parte superior de nuestra columna. La columna Winograss, que es un instrumento útil para estudiar las relaciones entre los diferentes tipos de microorganismos en comunidades mixtas, y constituye una forma de diferenciar microorganismos con metabolismos energéticos muy variables, además de ser una excelente práctica para comprobar cómo se establece un ecosistema microbiano, ya que se pueden reproducir de manera casera un ecosistema natural correspondiente a un sedimento con contenido orgánico de diferente origen, restos de raíces de plantas, hojarascas, entre otras. Esta columna es un sistema completo y autónomo de reciclaje mantenido solo por la energía lumínica. Y en la semana 4 ya podemos ver cómo las algas se encuentran en la parte superior, cómo el agua se torna de un color café claro. En nuestro análisis, ¿por qué se forman manchas negras en el lodo? Acá en esta imagen podemos ver de forma clara nuestra columna. Así que las bacterias reductoras del azufre se visualizan como una profunda capa negra y están presentadas por desulfovibrio. Pueden utilizar estos subproductos de la fermentación para su respiración anaerobia usando sulfato u otras formas parcialmente oxidadas de azufre como el tiosulfato, generando grandes cantidades de sulfuro de hidrógeno en el proceso. Ese sulfuro de hidrógeno reaccionará con cualquier compuesto férrico presente en el sedimento, en este caso con la puntilla de acero, produciendo el sulfuro ferroso que da color negro. Es por eso que los sedimentos acuáticos son frecuentemente negros. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Como señalamos acá en nuestra figura. Ciertas cantidades de sulfuro de hidrógeno es utilizado, el cual se difunde hacia arriba a lo largo de la columna de agua y son utilizados por otros organismos que crecen en las zonas superiores. Este crecimiento se visualiza bajo la forma de dos bandas estrechas brillantes coloreadas inmediatamente por encima del sedimento. En una primera franja, las bacterias verdes del azufre procesan los sulfuros a azufre y aparece una franja verdosa. En las zonas superiores puede crecer también cianobacterias fotosintéticas, lo que se visualizará como un tapete de césped de color verde. Estas bacterias se caracterizan por ser las únicas que realizan una fotosíntesis similar a la de las plantas. Además, en esta zona podemos encontrar algas eucarióticas como clorofilas y diatomeas, las cuales junto a las cianobacterias mantienen elevada la concentración de oxígeno en la parte superior de la columna. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Entonces, es la parte inferior de nuestra columna, como vemos acá en la figura, donde se desarrollan organismos que desempeñan procesos fermentativos produciendo alcohol y ácidos grasos como subproductos de su metabolismo. Esos productos metabólicos son a la vez el sustrato para el desarrollo de bacterias reductoras de sulfato. Como resultado se liberan productos sulfurados que difunden a la zona superior, creando un gradiente de sulfuro de hidrógeno ascendente, donde bacterias púrpuras y verdes se estratifican según su tolerancia al sulfuro de hidrógeno. Acá podemos ver cómo es este resultado. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? Entonces, acá lo estamos señalando, en nuestra columna es la parte superior donde crecen las algas eucarióticas y cianobacterias que liberan el oxígeno manteniendo aerobia esta zona. Puede contener abundante población de bacterias de diferentes tipos. Son organismos aerobios que se encuentran habitualmente en las hábitats acuáticas ricas en materia orgánica, como estanques poco profundos y arroyos contaminados. Suelen ser flagelados, lo que les permite moverse y establecerse en nuevas áreas. Pueden desarrollarse también microorganismos fototróficos variados procedentes directamente del agua o del barro utilizado originalmente en el montaje de la columna. La superficie del barro puede presentar en esa zona un ligero color castaño, y esa es la parte de la columna más rica de oxígeno y más pobre en azufre. ¿Cuál es la fase microaerófila de la columna? Es la zona media, como la vemos acá en la figura,
se disponen bacterias sulfooxidadoras aerobias y bacterias fotosintéticas que utilizan el azufre. Asimismo, sintetizan su materia orgánica a partir de dióxido de carbono. Por encima de esa zona pueden desarrollarse aquellas bacterias púrpuras que no utilizan azufre. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? En la parte superior de la columna llegan por difusión procedentes del barro de zonas inferiores ciertas cantidades de dióxido de azufre que serán oxidadas a sulfato por bacterias que oxidan azufre. Estas bacterias obtienen energía oxidando el sulfuro de hidrógeno a azufre elemental y sintetizan su propia materia orgánica a partir de dióxido de carbono. Por eso se les llama organismos quimioautótrofos. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Como ingeniera ambiental, es de gran importancia conocer el funcionamiento de la columna Winogradsky, ya que nos permite observar e interpretar el desarrollo del ecosistema que se establece dentro de esta columna y una gran variedad de microorganismos existentes en el suelo. A través de ella, conceptos de transformación y utilización de la materia orgánica en los seres vivos. Gracias.